la doctora Sonia Venegas Álvarez, y la División de Universidad Abierta, a cargo de la doctora Irene Emilia Trejo Hernández, les da esta cordial bienvenida a la conferencia intitulada Responsabilidad Jurídica y Agentes Autónomos, a cargo de los ponentes Rodolfo Orozco Martínez, el doctor José Luis Hernández Sánchez y la licenciada Tatiana Lozana Ortega. ¿Quién les va a dar una referencia? La maestra Daniela Díaz, a quien le cedo la palabra. Muchas gracias, maestro. Pues para continuar, para dar inicio al evento, le daremos el uso de la palabra pues al maestro de la casa, que es Rodolfo Orozco Martínez. Para ello, me permitiré dar una breve referencia del maestro. Es licenciado y maestro especialista en Derecho Electoral por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Se ha desempeñado como actuario, profesor investigador, secretario de apoyo en el Poder Judicial y el Tribunal Electoral del Poder Judicial. Colaboró como asesor de la Subsecretaría de Gobierno y Subsecretaría de Asuntos Jurídicos de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, el Consejo de la Judicatura, Procuraduría General de la República, el Instituto de Formación Profesional y Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. Es miembro de la Academia Mexicana de Derecho Internacional de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales, a su vez asociado de la Barra Mexicana del Consejo de la Judicatura. También forma parte de la Barra y el Colegio de Abogados. Es experto en White Box Project Institute, catedrático en el posgrado y la licenciatura de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Le cedo el uso de la palabra al maestro Rodolfo Orozco Gutiérrez. Muy buenas tardes. Es un gusto compartir estos minutos con ustedes de reflexión sobre un tema tan novedoso, tan importante, que es la inteligencia artificial. Asimismo, agradezco la invitación de participar en este evento a nuestra directora de la Facultad de Derecho, a la doctora Sonia Venegas Álvarez, a nuestra jefa de la División de Universidad Abierta, la maestra Irene Trejo Hernández, y a nuestra coordinadora de planeación, la maestra Griselda Manzano Mungía. Bueno, pues para dar un inicio a esta reflexión que vamos a tener el día de hoy a través de la inteligencia artificial, a mí me toca platicar un poquito de los inicios de esta inteligencia artificial hasta una conceptualización para partir después con mis compañeros que me hacen el honor de acompañarme en cuanto hace a la responsabilidad jurídica y a los agentes autónomos. Lo primero que me gustaría señalar es que la inteligencia artificial la hemos visto a través de nuestra vida cotidiana en películas de acción, de ciencia ficción, amorosas, ¿verdad?, románticas. Todo esto nos ha permitido a través de varios años de hablar de la inteligencia artificial. Pero si nos ponemos a ver, la primera ocasión que tuvimos un cortometraje, una película, ¿verdad?, que hablara de inteligencia artificial, fue en 1927. Fue la primera película, que se llama Metrópolis, que ustedes la pueden ver aquí, del lado izquierdo. Fue la primera película que podemos decir habló de inteligencia artificial. Y desde entonces llevamos 12 películas que hablan de este tema. Pero ustedes van a decir, bueno, ¿y qué tiene que ver las películas con una clase de derecho, con una clase de responsabilidad, verdad? Bueno, pues algo muy importante,
porque a través de estas películas nosotros fuimos creando una imagen de lo que podría ser la inteligencia artificial. Y empezamos a imaginarnos que pues los robots, ¿verdad? Las máquinas que iban a hacer las cosas por nosotros, porque era lo que nos presentaban, lo que nos decía que iba a hacer la inteligencia artificial, ¿sí? Sin embargo, pues no hemos llegado a tener obviamente esa inteligencia en su totalidad. Tenemos parte de ella, pero todavía nos falta mucho por construir, ¿sí? Si nos vamos a obras literarias, bueno, pues también tenemos antecedentes muy remotos, ¿verdad? Desde Aristóteles, por ejemplo, nos hablaban de seres que no eran humanos y que obviamente tenían la oportunidad de hacer cosas autónomamente, o hablamos también en la Edad Media de un personaje, Golem, que obviamente era una criatura de barro que toma vida para poder actuar a través de ¿qué? De actitudes autónomas que ellos realizaban. Y todo esto nos ha permitido conformar obviamente una idea de qué puede ser la inteligencia artificial. Sin embargo, la inteligencia artificial no es más que una herramienta que tenemos nosotros en este momento que nos facilita trabajar nuestras actividades cotidianas repetitivas de nuestra vida. Todavía no llegamos a esa inteligencia artificial que podamos decir que nos puede desplazar. La pregunta es, ¿llegaremos a ello ahora con la computación cuántica? Porque hasta este momento, obviamente, todavía no lo hemos logrado. Y pues para ello vamos a hacer una historia breve de cuál ha sido, obviamente, ese avance que hemos tenido desde las computadoras hasta llegar a la inteligencia artificial, para ver cómo esta herramienta ha ido evolucionando. Cuando yo doy clases y les digo a mis alumnos, siempre vamos a empezar a partir de los griegos, a partir de los romanos, a estudiar nuestras instituciones, pues obviamente dicen, ¿y por qué siempre tan atrás? Bueno, porque hay que ir viendo la evolución de las instituciones a través de los tiempos de nuestra historia universal. Y en este caso no va a ser la excepción. Vamos a tratar de hacerlo en una forma breve, rápida, porque no tenemos mucho tiempo, pero vamos a empezar, obviamente, a señalar que el primer antecedente, los teóricos de la materia hablan que fueron con los babilonios. ¿Con la creación de qué? Del ábaco. Fue el primer instrumento donde los humanos pudieron realizar, obviamente, operaciones matemáticas. Y dicen que es el antecedente de la computadora. Después del ábaco podemos hablar obviamente de las tablas algorítmicas de Napier. Luego podemos hablar rápidamente de 1642 del francés Pascal, que hace la primera máquina que hace operaciones de sumas y restas a través de ruedas dentadas. Esto eran unos engranes que tenían la numeración de 0 a 9 y hacían únicamente operaciones de sumas y restas. Luego, para 1671, vamos a tener al matemático Leibniz, que crea una máquina que a través del sistema de Pascal de sumas y restas, pues va a poder tener multiplicaciones y divisiones. Así rápidamente llegamos a la revolución industrial, y con la revolución industrial dejamos ya un poquito las máquinas de cilindros, de engranes, y empezamos a incorporar las tarjetas perforadas. En 1804, el científico Jacquard incorpora tarjetas perforadas para poder trabajar con estas máquinas que son el antecedente de la computadora.
De ahí nos vamos a 1822 con Babbage y él crea la máquina diferencial. Para 1890 tenemos ya tarjetas perforadas electrónicas a través de la máquina de Hollerin y llegamos a la Segunda Guerra Mundial. Ahí es donde nosotros vamos a partir, obviamente, de poder empezar a hablar de qué, de la computadora, de la informática jurídica y obviamente de la inteligencia artificial. En 1936, el alemán Su crea la computadora Z1, que es la primera en introducir un sistema binario. El sistema binario, como ustedes saben, son las operaciones con 0 y 1. Para 1946 llegamos a una super máquina que yo sé que cualquiera de ustedes pudiera tener en su domicilio y les encantaría tenerla, ¿verdad? Que es ENIAC. Esta máquina, ¿verdad? ¿Por qué les digo que les gustaría tener en su casa? Bueno, porque yo sé que la pudieran tener en cualquiera de sus habitaciones, porque únicamente tenía la dimensión de 167 metros cuadrados. Entonces, como se pueden dar cuenta, en los departamentos que ahora vivimos, en las casas que vivimos, pues donde íbamos a tener una máquina de estas dimensiones, ¿verdad? Luego esta máquina operaba a una temperatura de 50 grados. Entonces, pues no iban a pasar frío, ya para qué querían aire acondicionado o calefacción, pues ya con esta máquina teníamos solucionado este problema. Muchos de ustedes recordarán los bulbos, esos tubos de vacío que tenían en nuestra época las televisiones o las consolas. Hasta nos acercábamos para ver si iba prendiendo la máquina, ¿verdad? A ver si ya prendía el bulbo, y ya que estaba bien prendido, pues obviamente decíamos, ya va a prender nuestro equipo. Bueno, pues imagínense nada más, estaba construida con 17,468 bulbos. Entonces, era una máquina terrible en cuanto a tamaño, dimensión. Pero no nada más es eso. Era igual que nuestras laptops, la íbamos a poder manejar fácilmente de un lado a otro, pues pesaba 30 toneladas. Entonces imagínense para mover un equipo de estos. Bueno, pero esta fue la primera máquina que realizó 5,000 sumas y 300 multiplicaciones en un segundo. Entonces vean lo que logró hacer este equipo en ese momento. Para 1951 se crea UNIVAC, que es la computadora de uso comercial, y para 1952 tenemos la máquina que crea Neumann, que es a través de programas almacenados. A partir de ahí vamos a hablar de generaciones de computadoras y vamos a hablar de 6 generaciones de computadoras. Pero como no hay mucho tiempo para platicar cada una qué fue lo que contenía, lo único que señalaré es lo más importante de cada generación. Y esto es, la segunda generación es de transistores. Obviamente se reduce muchísimo, obviamente el tamaño, obviamente el peso, y empiezan a hacer más pequeñas las computadoras de esas dimensiones que hemos platicado de las máquinas anteriores. La tercera generación, pues ya no usa transistores, sino usa chips, todavía más pequeña la máquina. Para la cuarta generación es que ya hablamos de las PC, de las computadoras personales. Pero en la quinta generación es donde se integra la inteligencia artificial, donde obviamente va a desarrollarse lo que nosotros vamos a comentar en esta sesión. Y para la sexta generación, que es la última generación que hemos tenido, pues vamos a tener las redes neuronales, ¿verdad? Que es lo que ahorita está de momento, y los equipos móviles, que obviamente todos de ustedes traen un teléfono que nos permite comunicarnos fácilmente y pues casi vivir
pegado al teléfono todos los días y todas las horas. Pero bueno, pasando de la computadora a la inteligencia artificial, que es lo que nos interesa, pues vamos a señalar que en 1943 tenemos la primera idea de la inteligencia artificial. Esto es a través de unos estudios que realizan unos científicos que presentaron en un primer modelo matemático para la creación de una red neuronal. Pero, obviamente, surgen dos científicos muy importantes, John Marconi y Alan Turing, que son los que nos van a permitir conocer más de lo que ahorita tenemos como inteligencia artificial. Y el primero que voy a señalar es John McCarthy, y él en 1956, en una conferencia que da en Dartmouth, es la primera vez que habla de inteligencia artificial. Y obviamente él define a la inteligencia artificial. ¿Y cómo la define? Como el esfuerzo por hacer que las máquinas realicen tareas que normalmente requieren inteligencia humana. Esta es la primera definición que tenemos de inteligencia artificial. Si ustedes se dan cuenta, nos habla de ¿qué? De un esfuerzo que se va a hacer para que nos imiten a los humanos. Alan Turing, pues ustedes saben, muy famoso, lo han visto, su vida y obra a través de la película El Código Enigma, ¿verdad? Que lo famoso de él, pues obviamente es el test o esa prueba de Turing, que es a través de la cual nosotros podríamos considerar si había inteligencia artificial cuando un interlocutor hacía dos preguntas, uno a una máquina y a otro a una persona, y no se podía diferenciar obviamente quién era la máquina y quién era la persona. Así llegamos hasta 1966, donde hablamos de ELIZA, ¿verdad? Un primer bot conversacional, y que lo que hacía era contestar documentos escritos. ¿Qué era lo importante de ELIZA? Bueno, era obviamente la primera vez que se podía tener una relación de conversación con una máquina donde nosotros preguntábamos y nos contestaban. Así, rápidamente, porque veo que ya se nos está pasando el tiempo, vemos que va avanzando lo que es la inteligencia artificial. 2016, otro evento importante, cuando una máquina trabaja, obviamente, un juego que se llama AlphaGo en China, y que obviamente derrota al campeón mundial. Pero, pues obviamente lo que todos nosotros conocemos y que es muy famoso es el ChatGPT, que es obviamente cuando empezamos nosotros los ciudadanos a hablar de la inteligencia artificial. Y esto sucede en noviembre de 2022. Y es cuando nosotros hablamos de que nos permite una interrelación con la inteligencia artificial a través de preguntas y respuestas, y que obviamente está acercada a las personas comunes, a las personas que traen un celular, que tienen una computadora, de una forma sencilla. Traía más datos, 2023, obviamente el desarrollo para la salud, pero pues obviamente el tiempo es el que nos come. Y lo único que me gustaría señalar es que a través de la historia de esta inteligencia artificial, pues hemos hablado de periodos de primavera, que es cuando ha habido un gran desarrollo en la inteligencia artificial, y periodos de invierno, que es cuando hablamos que no ha habido apoyo, principalmente económico, para el desarrollo de esta inteligencia artificial. Así podemos señalar que el primer periodo de primavera es de 1956 a 1974,
el segundo de 1980 a 1987 y bueno, el tercero de 1993 a nuestros días. Los periodos de invierno que tenemos es de 1974 a 1980 y de 1987 a 1993. Entonces, como se pueden dar cuenta, en esta breve historia tenemos muchos años de estar estudiando inteligencia artificial, tenemos muchos años de hablar de inteligencia artificial, sin embargo, apenas en este momento es que nos estamos dando cuenta que ya está en nuestra vida cotidiana. ¿Y por qué está en nuestra vida cotidiana? Porque obviamente nosotros lo encontramos ahora, por ejemplo, en estas inteligencias artificiales. Podemos hablar que tenemos aproximadamente 50 inteligencias artificiales, que son las más reconocidas, pero de las cuales estas 12 son las que más ocupamos. Como se pueden dar cuenta, ese es el porcentaje de población que ocupa estas inteligencias artificiales. ¿Dónde estamos empezando a ver el uso de la inteligencia artificial? Bueno, en los automóviles sin conductor, en los bots o asistentes digitales, en los motores de recomendación, en los filtros por correo no deseado, en las tecnologías de hogares inteligentes y en el análisis de datos médicos. Esto es donde ahorita propiamente podemos decir es donde está llegando a la ciudadanía, obviamente, la inteligencia artificial. Sin embargo, ha cambiado la concepción de la inteligencia artificial. Y de esa sencilla definición que nos da el primer autor, pues ahora tenemos esta otra definición de inteligencia artificial, que nos dice que la inteligencia artificial se entiende mejor como una nueva forma de agencia. Esto es, ahora vamos a trabajar con agencias, ¿verdad? 2, no de inteligencia, entonces la inteligencia artificial es una sorprendente revolución. Obviamente todos nosotros coincidimos que está revolucionando la inteligencia artificial nuestra vida. Pero en un sentido programático y no cognitivo, los retos y oportunidades concretos y urgentes derivados de la inteligencia artificial provienen de la separación entre agencia e inteligencia artificial. Entonces ahora vamos a tener en el estudio, en el uso, esta separación entre la inteligencia artificial y lo que vamos a considerar como agencia. Y que continúa alejándose en la medida de la inteligencia artificial se vuelve más exitosa. ¿Esto qué es? Cada vez va mejorando la inteligencia artificial, pero esta mejora nos está llevando a crear esta agencia dentro de nuestra nueva ciencia del conocimiento. Ya para terminar, no quiero omitir, obviamente, algunas reflexiones que se han hecho desde el Vaticano. Y esto porque ahorita, pues obviamente, como ustedes saben, falleció el Papa y es uno de los papas que podemos hablar que más digitalizó, obviamente, al Vaticano, pero que también se pronunció en cuanto hace a la inteligencia artificial. Ustedes recordarán que Juan Pablo II, en una encíclica, dijo que el Internet era la cosa del demonio. Imagínense nada más haber señalado esto. Bueno, pues ahora el Papa Francisco, ¿verdad?, nos dice que la red digital puede ser el lugar rico en humanidad. No una red de cables, sino una red de personas. Y obviamente el Vaticano trabajó con IBM y Microsoft en un documento que se llamó Roma. Y en este documento que se llama Roma habla de la inteligencia artificial, pero desde el punto de vista de la ética. Y en este documento nos habla
de 6 principios que se deben desarrollar en la inteligencia artificial: la transparencia, la inclusión, la responsabilidad, la imparcialidad, la confiabilidad y la seguridad. Y también en este documento advierte sobre temas de desinformación, ciberacoso y polarización de algoritmos. Entonces, si se dan cuenta, ha abarcado la inteligencia artificial a toda la sociedad. Obviamente, tenemos mucho que reflexionar. Yo quisiera seguir platicando con ustedes algunos otros temas. La verdad que es poquito lo que nos dan de tiempo, ¿verdad?, para hablar de tantas cosas. Casi tuve que resumir todo esto que traía para hablar con ustedes en 10 minutos, pero esperamos poder seguir platicando con ustedes de estos y otros temas de inteligencia artificial. Les agradezco mucho y ahora vamos a pasar a la parte ética y filosófica de la inteligencia artificial. Gracias. Muchas gracias, querido maestro, por ilustrarnos en estos temas tan vanguardistas que últimamente pues han estado alrededor del mundo. A continuación, pues me permito presentar a nuestra invitada, que es Tatiana Lozano Ortega. Ella es licenciada en Filosofía por la Universidad Panamericana, con una tesis sobre el problema de la atribución de inteligencia entre agentes de naturalezas distintas. Es candidata a maestra de Ética e Inteligencia Artificial y Justicia Global por la Universidad de Birmingham. Lleva 5 años dedicándose a la filosofía de la inteligencia artificial y a la filosofía política, desde la investigación y asesoría legislativa. Publica entre estos temas en las revistas de Nexos y Conspiration. Bienvenida, maestra. ¿Sí me escuchan? Gracias. Mejor lo voy a agarrar, creo. Bueno, buenas tardes. Voy a intentar ser un poco más breve igual de lo que tenía planeado. Y como bien ya adelantaba Rodolfo, voy a entrar más bien desde el lado de la ética de la inteligencia artificial. Y para eso, bueno, el plan de esta breve sesión es primero hablar de esta definición de agencia artificial que ya presentó el maestro Rodolfo, para mostrar las diferencias entre definirla como inteligencia y agencia, para subrayar por qué la llamamos agencia y por qué eso es especialmente relevante para el problema de la atribución de responsabilidades, que es lo que nos interesa aquí. Entonces, de ahí nos vamos a ir al problema de quién es responsable y por qué importa en las acciones en las que tenemos máquinas y humanos involucrados. Y eso nos va a llevar al cambio de paradigma que planteamos desde el pensamiento ético y que desde nuestra perspectiva debería informar también al pensamiento jurídico sobre estos temas. Bueno, voy adelantándome un poco a la presentación. Sí, ¿verdad? Bueno, como les decía, para identificar estas implicaciones éticas y también legales de la inteligencia artificial, pues es muy importante empezar, como decía Rodolfo, por entender a qué nos referimos o de qué estamos hablando cuando decimos inteligencia artificial, porque pues al final del día alguna definición técnica va a terminar imponiendo cierta aproximación jurídica, ¿no?, en este contexto. Pero bueno, además de eso, más allá de las definiciones técnicas, estamos formando nuestras convenciones morales sobre cómo comprendemos las acciones en las que se involucran las inteligencias artificiales, ¿no?, a quienes les atribuimos responsabilidades cuando causan algún daño. Y eso pues se da más bien a partir de los usos del término en el habla cotidiana, en nuestro imaginario colectivo. Y pues ya da igual, ahí introducía Rodolfo esta visión de la inteligencia artificial que viene desde la ciencia ficción, ¿no?, que empieza como con estas películas de ciencia ficción y que ya puso sobre la mesa, o al menos para las convenciones sociales, una idea de inteligencia artificial que la aproxima mucho a la inteligencia humana, ¿no?, que la busca acercar a la inteligencia humana.
la antropomorfiza, ¿no? Entonces, bueno, aquí la idea es pensar como todos estos elementos relacionados, las ideas que tenemos socialmente compartidas sobre lo que es la inteligencia artificial, las definiciones técnicas que luego se van a usar en el ámbito jurídico y pues en general como el imaginario que se construye sobre estos temas, ¿no? Entonces las expectativas de la inteligencia artificial se han ido, sobre todo en los últimos años que se ha popularizado la inteligencia artificial, hacia esta idea de la ciencia ficción que nos dice, bueno, es como un humano, pero hecho, digamos, de cables y de código binario, ¿no? Es una máquina, pero realmente no es muy diferente a nosotros en cuanto se refiere a la inteligencia, ¿no? Entonces, bueno, de esta... Ah, perfecto, ya tenemos ya voy como en la diapositiva 5, creo, pero bueno, les decía, bueno, ese es el plan. Si me podían ayudar a adelantarle un poco. Un poco más, por favor. Estamos ya en... y una más, por favor, creo. Sí, bien. Muy bien, aquí está esta definición que ya anticipaba también Rodolfo de la conferencia de Dartmouth, que y empezó a moldear aquí el discurso en dos bandos, ¿no? Por un lado está el que exagera las capacidades de la inteligencia artificial y por el otro lado hay un discurso que más bien las subestima. Y entonces, bueno, aquí sale de este contexto pues esta aproximación primera que como vemos, dice, por ejemplo, aquí que la inteligencia artificial es la ciencia e ingeniería que hace máquinas inteligentes, ¿no? Aquí se refieren desde luego a la disciplina, pero directamente ya dicen que estas máquinas pues, tienen esta capacidad que antes solo le reconocíamos a los humanos, entonces ya es un salto bastante grande, como podemos ver, y a partir de esto pues, se dio una respuesta crítica, que sobre todo viene pues, justo de la filosofía y de la ética, que dice que pues realmente no cree que la inteligencia artificial pueda ser inteligente, bueno, que las máquinas sean inteligentes y se detiene más bien a pensar en la materialidad de las máquinas, ¿no? Dicen, bueno, a ver si son cables y código binario, ¿cómo van a pensar como nosotros, que tenemos una composición muy diferente, una historia evolutiva, etcétera? Entonces, bueno, aquí, a partir de estos dos bandos que exageran y minimizan, me gustaría presentar como un punto intermedio e ilustrar un poco por qué esto es importante para la ética y para el derecho, comprender ambas aproximaciones, ¿no? Bueno, si podemos ir a la siguiente, por favor. Aquí el problema con el primer escenario, el que viene de la ciencia ficción, es que el argumento va más o menos así, ¿no? Primero nos dicen las máquinas son inteligentes como nosotros, entonces pueden tomar decisiones. Y si ellas pueden tomar decisiones, entonces son responsables de sus decisiones y no son responsables los humanos que las programan, que las financian, que las usan, etc. Entonces, bueno, eso es la primera parte del argumento y luego de ahí algunos se van hacia el lado ya más pegado todavía a la ciencia ficción, que dice, bueno, algún día incluso tomarán conciencia de su propia inteligencia y sus capacidades y decidirán someter a la humanidad, ¿no? Y eso es lo que vemos en estas películas catastrofistas. Y luego, por otro lado, entonces está la respuesta más bien realista. Si me pueden ayudar con la siguiente diapositiva, gracias. Que más bien dice, bueno, a ver cómo puede surgir este tipo de inteligencia como la nuestra, pues de cables y código, como ya les decía, y su respuesta más bien va por este lado para decir, bueno, las máquinas no son inteligentes, o al menos no como nosotros, o al menos no tienen voluntad y por lo tanto no pueden tomar decisiones por sí solas. Y más bien lo que tenemos y quienes son los verdaderos responsables son los humanos, detrás de la máquina. Dice que cualquier decisión que podamos atribuirle a una máquina, más bien hay que encontrar a los humanos responsables detrás, ¿no? Entonces ellos, bueno, la aproximación realista, un poco lo que sugiere es concentrarnos en las amenazas de la industria de la inteligencia artificial que están en el presente, ¿no? Y no en el posible escenario en el que tomen conciencia, etcétera. Entonces, bueno, dicen, bueno, hay que preocuparnos del impacto ambiental de la inteligencia artificial, de las violaciones a la privacidad y de otros asuntos problemáticos de la industria, ¿no? Como la acumulación de poder, por ejemplo, de los dueños de estas tecnologías, etcétera. Entonces, bueno, estos son los dos extremos a muy grandes rasgos. Si me pueden ayudar con la siguiente. Gracias. Entonces tenemos por un lado este discurso de hype o de mistificación, ¿no? Que exagera, y luego pues el que las subestima.
igual si nos podemos adelantar a la siguiente. Bueno, aquí está la definición de agencia que ya presentaba, anticipaba Rodolfo. Y bueno, esta definición la presento como un punto medio en estos discursos, ¿no? Entre estos dos extremos, porque ni se va al extremo de exagerar las capacidades de la IA, de presentarla como inteligencia y luego atribuirle todas estas otras características, pero tampoco subestima el hecho de que estas agencias artificiales puedan estar involucradas en las acciones moralmente relevantes, ¿no? Como agentes causales, ¿no? Que sí pueden tener una parte importante en pues acciones que sean problemáticas. Entonces, bueno, por eso para los fines de esta discusión me gusta especialmente esta definición, que presenta la IA no como algo consciente o inteligente, sino como esta capacidad de realizar cosas y solucionar problemas que antes, como solo los hacíamos los humanos, requerían de inteligencia, pero como ahora lo pueden hacer las máquinas, pues ya no es necesaria la inteligencia, ¿no? Entonces, cuando le quitamos esta etiqueta de inteligencia y nos concentramos en la agencia, que es algo que de hecho podemos constatar, dados los resultados de la inteligencia artificial, pues se vuelve menos fácil o menos directo atribuirle esta voluntad que la vuelve responsable y que por lo tanto permite que las personas que la usen, digamos, señalen a la inteligencia artificial y no se hagan responsables de las consecuencias, ¿no? Bueno, podemos ir entonces a la siguiente parte del argumento, y es el quién es responsable y por qué eso es importante. Gracias. Bueno, para aterrizar un poco todo esto que estoy diciendo, me gustaría pensar como en un caso, bueno, en casos reales de cómo se ven estas acciones moralmente relevantes entre humanos e inteligencias artificiales. Y ¿se me puede ayudar con la siguiente, por favor? Con otra más, por favor. Una más. Ajá, ahí, gracias. Bueno, lo que tenemos en general, así a muy grandes rasgos, es que un grupo de humanos normalmente genera los datos que va a usar un algoritmo, le da ciertas clasificaciones para operar y objetivos, ¿no? Y luego el algoritmo pues encuentra, digamos, llamémosles atajos para resolver el objetivo que se le planteó, ¿no? Esto es dicho de una manera muy superficial y general, pero más o menos así lo podemos entender para los fines de este problema. Entonces, bueno, imaginemos un caso en el que generen ya un daño moral, y es que, por ejemplo, a partir del diseño y de los datos que le den los humanos, una IA puede, por ejemplo, determinar que una persona sea peligrosa por alguna razón, por algún dato que haya dejado en Internet, y entonces esta persona puede ser sujeta de detenciones arbitrarias o, bueno, incluso puede ser un objetivo militar en un contexto de guerra. Y entonces ahí vemos, por ejemplo, casos ya muy problemáticos en los que un algoritmo toma este tipo de decisiones, y que es por lo que nos interesa ubicar pues dónde está la responsabilidad, ¿no? Podemos ir a la siguiente, por favor. Gracias. Entonces, bueno, aquí el problema con los dos extremos que presenté al principio y con el esquema tradicional de atribución de responsabilidades es que pues siempre tenemos que encontrar dónde, pues a quién culpar o a quién señalar. Y el problema es que una vez enfrentadas ya, digamos, a la ley, las personas detrás de los algoritmos pueden echarle la culpa a la inteligencia artificial, pero por otro lado, pues desde el derecho, un abogado tradicionalmente buscaría a humanos a imputar, porque pues ese es el paradigma tradicional, ¿no? Los humanos tienen que responder por las consecuencias de las máquinas que emplean, ¿no? En general. Pero... Y digo, en general, si tenemos esos dos extremos y esas dos opciones, por supuesto que es preferible señalar a los humanos que de hecho pueden tomar decisiones y pueden, pues de alguna manera, responder por sus actos. Pero el problema es que cuando se culpa exclusivamente a uno u otro, máquinas o humanos, obtenemos brechas, más bien, perdón, en las cadenas de decisiones de acciones moralmente relevantes, ¿no? Nos quedamos con estos huecos en los que no sabemos realmente quién participó de lo que hizo la diferencia en un acto específico para que luego se ocasionara el daño, ¿no? Quién le dijo al algoritmo que una persona inocente, por ejemplo, pues realmente era culpable, o cómo le dieron los datos que lo hiciera ver de esa manera, o cómo lo interpretó el algoritmo para entonces dar ese resultado problemático. Entonces, bueno, aquí quiero presentar dos casos famosos de
este tipo de problemas. El primero es el de COMPAS, que es un algoritmo para predecir la reincidencia delictiva, que se usó en el sistema de justicia del estado de California hace unos años. Y la idea era que el algoritmo le diera al juez que le diera un índice de probabilidad de reincidencia para considerar dar sentencias más largas a los imputados que tuvieran mayores probabilidades de reincidir. Y luego la organización ProPublica analizó pues, los resultados de este algoritmo y descubrió que los atajos que llevaban al algoritmo a atribuir mayores probabilidades de reincidencia pues tenían que ver con categorías problemáticas, ¿no? Como sobre todo le daba, por ejemplo, mayores probabilidades de reincidencia a hombres racializados, ¿no? A hombres afroamericanos y latinos, y le daba menos probabilidades a los blancos, aunque había un índice específico en algunas cárceles en la que demostraba que los hombres blancos reincidían con mayor frecuencia. Y luego también se agravaban las probabilidades de reincidencia, por ejemplo, según el barrio en el que vivieran, o también a partir de ciertos nombres o apellidos que estaban vinculados con miembros de ciertas pandillas, ¿no? Entonces, bueno, este algoritmo al final ya no continuó con su uso porque fue especialmente problemático. Se dieron cuenta de que estaba pues injustamente señalando a personas que no necesariamente iban a reincidir. Y bueno, traigo otro caso, pero creo que ya me lo voy a saltar. Vamos más bien a las conclusiones. Unas dos. No, pero ¿seguro? Bueno, es un caso, brevemente les menciono el caso Volkswagen, que igual ya habrán escuchado, que Volkswagen sacó autos de motor diésel y los presentaba como presentaba que sus emisiones de carbono eran más bajas de lo que realmente eran, y tenían una manera, las computadoras de los autos, de truquear los sistemas digamos, del verificentro, que revisan, ¿no?, las cantidades de emisiones de carbono de los motores, y entonces engañaban y se presentaban como menos contaminantes de lo que realmente eran. Después ya se descubrió que el problema estaba en el algoritmo, y los programadores dijeron que pues esa no era su culpa, porque ellos le habían dado al algoritmo sí el objetivo de dar resultados dentro de ciertos rangos, pero no de engañar al sistema, ¿no? Entonces ahí, bueno, al final sí tuvo que responder la empresa como persona moral, digamos. Ningún individuo fue directamente señalado, pero al final del día, en ese caso, sí se puede decir que el algoritmo tuvo una mayor parte en el problema que los datos y el objetivo. Y entonces aquí tenemos estos dos casos, el de ProPublica y el de Volkswagen. Por un lado, en el de ProPublica, desde luego los datos humanos y ya sesgaban el problema, y en el caso de Volkswagen parece que el algoritmo tuvo una mayor parte. En ambos, lo que intento demostrar con estos ejemplos, lo que observamos más bien es que pues, son muchas variables y que la agencia responsable pues, está distribuida, ¿no? Las responsabilidades, perdón, están distribuidas, lo que nos lleva entonces a este cambio de paradigma. ¿Me puedes ayudar, por favor, con las siguientes dos? Y pues la idea general es que no hay que escoger entre IAs o humanos a la hora de analizar estos casos, sino entender más bien cómo funcionan las acciones moralmente relevantes en las que se involucran estos dos tipos de actores, porque pues son distintas a las tradicionales, en las que podemos identificar claramente al agente causal o al victimario y a la víctima, y en estas acciones que son más bien agregativas y complejas, que constituyen esto que se llaman nuevos daños, pues es más difícil identificar a los culpables, pero pues no deja de ser relevante, y por eso, con la siguiente por favor, bueno, sí, igual y la siguiente para ir avanzando. Entonces, bueno, por esto el cambio de paradigma se plantea no tanto como para diluir la responsabilidad de los humanos. Eso creo que es importante tenerlo en mente, que esta idea de considerar tanto humanos y máquinas no es para disminuir las responsabilidades, sino para prevenir daños, porque la idea es sobre todo ubicar bien los puntos problemáticos y prevenirlos, ¿no? Por un lado se debe considerar a los humanos y hacerlos sujetos de sus obligaciones que ya tienen, ¿no? Tienen que responder legalmente, pero también las máquinas, los agentes artificiales deben ser sujetos de obligaciones
bueno, esa es la propuesta, ¿no? Aquí lo podemos discutir, pero deben ser sujetos de obligaciones y de responsabilidades legales porque así se puede prevenir ciertas aplicaciones, se pueden y sobre todo se pueden regular, ¿no? Se puede limitar que un algoritmo tenga la posibilidad de tomar ciertas decisiones problemáticas, por ejemplo. Entonces, bueno, la idea es limitar ciertos niveles de agencia de las máquinas donde las responsabilidades humanas no puedan prevenir los daños. Bueno, lo hice lo más rápido que pude, pero eso es ese era el argumento. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada, por la aportación. Enseguida tenemos al doctor José Luis Hernández Sánchez. Me permito dar una reseña sobre su currículum. Él es conferencista en temas relacionados con el desarrollo y uso de la tecnología artificial. También es socio fundador de The White Boss Project Institute, organización especializada en formación oficiales de cumplimiento de inteligencia artificial y en implementación de metodologías para la realización de auditorías algorítmicas. Es profesor del Seminario de Ética y Legalidad en la Ciencia de Datos en el ITAM, profesor de la materia de sistemas expertos en decisiones en el Diplomado de Ciberjusticia, imparte en la Universidad Virtual Anáhuac, profesor en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, INACIPE, y fue vicepresidente el 2023 y actualmente es vicepresidente ejecutivo de la Asociación de Internet, miembro de la Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial y Sociedad Española de la Inteligencia Artificial. Bienvenido, doctor. Gracias. Buenos días a todos. Gracias por estar aquí. Voy a ser yo todavía más breve que mis compañeros, porque creo que me quedan como 5 minutos. Pero miren, yo quisiera dejarles un mensaje importante a todos y algo relevante, sobre todo para la gente que está estudiando aquí Derecho. El mundo de la inteligencia artificial es bastante amplio, demasiado amplio para poderlo entender de un momento a otro. Vamos a la que sigue. Entonces, se los voy a resumir en 5 minutos lo que ustedes deberían de tener presente para este tipo de temas tan amplios. Lo primero es que la inteligencia artificial cambió. Ahí hay una gráfica que tienen ahí, y esa es encontrar la diferencia entre la parte de arriba y la parte de abajo. Pues es que ya no hay ser humano abajo, ¿no? Y para el abogado y para el jurista, para el juez, el litigante, esto es un problema serio. Esto es un problema serio porque la teoría de la responsabilidad que estudiamos en las escuelas de Derecho siempre traen la voluntad, el acto volitivo, el libre albedrío, y aquí ya no es eso. O si no está presente eso, que es la responsabilidad subjetiva, entonces nos vamos a la responsabilidad objetiva. Pero la responsabilidad objetiva solamente está pensada para animales o para alguna acción de la naturaleza, no para máquinas que toman decisiones. La agencia autónoma, la agencia artificial, perdón, que decía Tatiana, es la que se está generando, y ahí hay una propuesta interesante. Ahora, 3 definiciones de inteligencia artificial que son para la comunidad jurídica, que lo tengan presente. La primera la comentó Rodolfo, las 2 primeras las comentó Rodolfo. La primera es la tradicional, la predictiva. Pero luego viene la agéntica, perdón, la generativa, ¿no? El chat GPT. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Es que la segunda crea contenidos. Eso no existía antes. Y eso impacta por eso a toda la teoría del derecho de autor, propiedad intelectual, etcétera, a los autores. Genera contenidos, crea contenidos, y no existía esto, ¿no? Sí se predecía, pero no creaba contenidos, y eso es otro punto importante para los abogados. Y la última que acaba de salir hace unos meses, que tampoco existía en los libros de derecho, es la agéntica. Es decir, un conjunto de inteligencias artificiales que toma decisiones y que articula, por ejemplo, un plan de viaje, unas vacaciones, buscar un restaurante, al interior de una organización operar cosas que hacían los seres humanos, y esto
en el derecho impacta de manera muy interesante e importante a la teoría de la responsabilidad jurídica. Vamos a la que sigue, por favor. Siguiendo con autos autónomos, vamos a saltarnos esta. Yo quisiera que vieran la definición, no sé si alcancen a leer, no, la de atrás, por favor. No sé si alcancen a leer. Ahora un caso específico de México. Es una legislación que está en México ya para el sector automotriz. Busquen esa norma, la norma NOM 194 SE 2021. Y vean lo que tenemos ahí abajo. Dice la regla, ¿no? La regla general de la conducción de un vehículo es la primera. El conductor humano maneja todo. Esa es la regla que nos enseñaron a todos. Bueno, ahora no piensen en esa regla, piensen en la regla de hasta abajo, la 5, que cambie esa regla y que diga ahora el reglamento de tránsito, que les diga a ustedes, si compran un auto autónomo, los ocupantes humanos solo son pasajeros y nunca deben involucrarse en la conducción. Eso no es broma, eso no es de ciencia ficción, eso es una norma vigente en muchos países porque se está preparando el mercado para los agentes autónomos. ¿Qué están haciendo las escuelas de derecho en esto? Pues se los dejo a la reflexión. Vamos a la que sigue. Ahora, una antes. Dice esa pregunta, bueno, ¿y qué estamos haciendo todos para regular la responsabilidad en el mundo, ¿no? La responsabilidad derivada de este fenómeno que es la inteligencia artificial. Brevemente, hay acciones de todos los gobiernos, nacionales, internacionales, de la Comunidad Europea. Hay un reglamento de inteligencia artificial en la Unión Europea que ya está operando, que mide los riesgos. Entonces, los abogados tenemos que aprender a medir los riesgos por el uso de inteligencia artificial o desarrollo de inteligencia artificial. Vamos a la que sigue. ¿Y cómo los vamos a medir o a regular? Pues primero, ya no vamos a discutir todo esto, vamos a los dos errores comunes de lo que no debemos de hacer para entender el fenómeno. El primero dice, considerar que la inteligencia artificial es un ser humano. Bueno, pues no es un ser humano, es un agente artificial, ¿no? Yo coincido con el filósofo italiano, esta es una agencia artificial y así lo debemos de llamar. Y luego el segundo, mirar a la inteligencia artificial con el lente de las definiciones actuales es un error. Está equivocado. No podemos argumentar y razonar con las mismas definiciones actuales un fenómeno diferente. Tenemos que abrir la mente y construir conceptos. Es una etapa de construcción de conceptos del filósofo, del ingeniero, del científico de datos, de todos nosotros, ¿no? En White Box Project, que es la organización que nosotros construimos, estamos poniendo los cimientos de la capacitación, de la formación de especialistas en inteligencia artificial. Y esto ya también se está dando en muchas partes del mundo. Ahí les puse dos ejemplos. El ejemplo que va enfocado al derecho es el de la derecha, o bueno, de la izquierda de ustedes. El Departamento de Justicia en Estados Unidos ha nombrado ya a su primer CAIO, su oficial de cumplimiento de inteligencia artificial, porque ya a través de la orden ejecutiva del presidente Biden, que reconoció ya también el presidente Trump que es necesario, se requiere entonces formar oficiales de cumplimiento de inteligencia artificial. Del lado inverso, tenemos a GM, ¿no? General Motors, que también ya cuenta con oficiales de cumplimiento de inteligencia artificial. El mercado se está abriendo a esta nueva posición, entonces invitarlos a los estudiantes de la Facultad de Derecho a que se vinculen con estos temas, porque hay un mercado interesante para ustedes. Es una nueva profesión que se está dando ahí y que pueden ustedes hacer la suya, ¿no? Ser abogados que innovan. Ahí les puse también algunas empresas que ya en México tienen oficiales de cumplimiento de inteligencia artificial, ¿no? Entonces, no es un fenómeno aislado, es un tema que está de relevancia. Participen ustedes en esto, este es el último mensaje, vincúlense en este caso a su profesor Rodolfo, a la Facultad de Derecho, que vamos a estar trabajando con ustedes y también quedamos a sus órdenes para alguna pregunta si es que la hay y si es que queda tiempo. Ya sería todo por mi parte. Que tengan buen día. Gracias.
Y pues por último, ya para cerrar, pues agradecemos a los ponentes que hoy nos visitan desde la Universidad Panamericana, tanto a la licenciada Tatiana como al doctor José Luis y pues a nuestro anfitrión Rodolfo Orozco, pues por este tipo de eventos que nos traen y que en realidad pues son muy enriquecedores para nosotros como alumnos, ya que nos hace de alguna forma aprender más sobre estos temas que son relativamente nuevos, pero son muy interesantes. Y pues de esta manera pues cerramos el evento y pues gracias de nuevo por visitar nuestra facultad. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Que todavía hay tiempo de un par de preguntas. Sabe qué implicaciones o hasta dónde puede llegar, ¿no? Yo sí quisiera agradecerte en particular a ti y a Tatiana el mensaje que nos mandan también al maestro de que en esto hay que profundizar enormemente, ¿no? ¿Alguna otra pregunta o comentario? Bueno, buenas tardes. Creo que la inteligencia artificial, sin duda alguna, a lo que es a nivel de derecho, sí tiene que llevar una forma de regulación. Ya existen esfuerzos en algunos estados, por ejemplo, hace una semana, el Ejecutivo Federal invalidaba una norma de la Ley de los Niños y Niñas Adolescentes en el estado de Zacatecas, en lo que era la manipulación de la inteligencia artificial. Ahorita el reto que se está afrontando la Suprema Corte es el reconocimiento de la inteligencia artificial para que ese sea impactado en las diferentes normativas. Entonces creo que todavía estamos en pañales, pero ahí vamos. Y no solamente es una inteligencia artificial única, porque como comentaba una de las ponentes, tenemos lo que es la inteligencia, que es en las ciencias aplicadas, donde se manejan a manera binomio, sí, no, pero ya cuando vamos a humanidades, ya se abre todo una carpeta que ya no es una diferencia de un sí, no, sino se tienen que tomar diferentes elementos. ¿Es cuánto? Una pregunta, digo, no sé si en algún país tema de estos arquitectos, no diré programadores, que utilizan como tal ese lenguaje profundo para crear como tal bueno, hasta cierto punto el lenguaje o la autoprogramación intuitiva de esa inteligencia artificial, si tendrán alguna una repercusión penal por lo que realicen sus desarrollos o lo que lleguen a infringir, o inclusive, por ejemplo, en el caso que mencionaban de los autos que se conducen solos, si en algún otro país, si llegan ese coche a atropellar a una persona, no sé si se podría como tal catalogar o se pudiera vincular como tal al delito a los ocupantes, o se quedaría solamente a nivel de falla de programación. Bueno, ¿sí? ¿Me escuchan ahí? Bueno, la Unión Europea tiene una regulación bastante robusta ya de inteligencia artificial que sí contempla, según recuerdo, tipos penales, ¿no? Y también, pero sobre todo busca regular y prevenir, ¿no? Entonces, por ejemplo, por eso muchos de los modelos generativos que usamos acá
no funcionan también allá por las normas de privacidad, ¿no? El GPT que usamos aquí, por ejemplo, bueno, en algunos países de Europa de hecho ni siquiera se puede usar, pero en general funciona mejor aquí, da mejores resultados porque las normas de privacidad allá son más robustas, ¿no? Es un ejemplo hacia la mano. Y luego, por ejemplo, en el estado sobre los autos autónomos, tengo entendido que en el estado de California son responsables las personas que están en el auto, porque el auto tiene que avisarles que va a tomar una decisión y tienen que responder, pero ya ha habido casos en los que los autos autónomos ocasionan accidentes, en los que las personas pueden no son como corresponsables, pero no se les considera como asesinos, si en el caso de la muerte, a diferencia de lo que sí sería como para un conductor de un auto tradicional. Entonces ahí hay un ejemplo de una regulación que ha sido muy problemática y muy controversial porque como que no se cubre ni para un lado ni para el otro. Entonces, bueno, ese es un... no, realmente no. Los desarrolladores suelen salir muy bien librados de todos estos problemas, ¿no? A veces las empresas pueden ser demandadas, pero no, al final del día, pues no responden los desarrolladores. Sí, yo nada más como complemento, se está perfilando más hacia la responsabilidad civil que a la penal en este tipo de hechos, pero no se descarta que pase en algún momento también al mundo del derecho penal. Se está construyendo todo, sobre todo en Europa, como dice Tatiana, allá es donde el movimiento y las reflexiones de la responsabilidad jurídica, ya sea lo penal o civil, se está desarrollando. Hay que estar atentos porque eso seguramente también vendrá pues, a nuestro derecho en América Latina. Hola, buenas tardes. Bueno, justo mi pregunta va relacionada con lo que usted acaba de comentar, doctor. Saber si hay algún marco normativo internacional que podría fungir como referente para la normativa nacional, porque pues estamos, como decían hace rato, en pañales, ¿no? Realmente creo que ante la actualización de un hecho de esta naturaleza, pues difícilmente alguien va a tener responsabilidad, por lo menos en el caso México, ¿no? O sea, no sabríamos bajo este supuesto de autos que tienen una inteligencia artificial autónoma, quién va a ser la persona imputable, quién va a ser sujeto de responsabilidad. Después, el propio Estado ha implementado mecanismos de accesibilidad a través de medios electrónicos para las personas. Se está transitando justo en aras de la simplificación administrativa a que toda la atención por parte del gobierno sea a través de inteligencias artificiales. Creo que es muy complicado y que saber si ustedes tienen como en mente si hay alguna propuesta en el Congreso, si esto que ustedes nos comentaban del proyecto de White Box, sobre la dimensión de la responsabilidad tanto para personas físicas como para las agencias, ya está como en una mesa de diálogo, una mesa de discusión, porque sí creo que es algo que nos está alcanzando y que eventualmente no va a haber alguna responsabilidad atribuible en las condiciones en las que estamos. Sí, el legislador mexicano ya también está dando pasos para regular la inteligencia artificial. En la legislatura anterior había más de 60 propuestas para regular la inteligencia artificial y ahora hace unos días se presentó, bueno, ustedes saben, cambia la legislatura y luego eso, pues si no se dictamina, se archiva, ¿no? Entonces ahora empieza otra vez el movimiento de iniciativas y se está presentando una iniciativa muy ambiciosa de regular la inteligencia artificial de forma ética. Acaba de salir, tiene yo creo que 5 o 6 días que la presentaron, esa es una, pero yo creo que se va a ir dando paulatinamente también las propuestas. Aquí hay que estar todos atentos y también pues que los legisladores asuman también ese papel de acudir a los expertos porque es un tema complejo y si no lo hacen pues puede ser problemático, ¿no? Se generan más problemas, pero sí creo que hay dos reflexiones importantes en este tema. Uno, que siempre se tiene que regular y dos, que el humano tiene que estar supervisando la inteligencia artificial. O sea, necesitamos
regulación y necesitamos al supervisor. No hay otro mecanismo para controlar esta tecnología más que eso. Y el supervisor pues necesita capacitarse, necesita una metodología y necesita herramientas, necesita un sistema que supervise al otro sistema, ¿no? Es un conjunto de elementos que tienen que estar ahí presentes para poder verdaderamente mitigar los riesgos de inteligencia artificial y no detenerla, porque sí es muy útil. Son casos aislados, hay que también decir, han sido casos aislados de impacto negativo a alguna persona, pero al final de cuentas, bueno, con un solo caso que hubiera, pues se tiene que buscar la mitigación de ese riesgo, ¿no? Ese es el comentario mío. Yo tengo una pregunta. Es que decían hace un momento que no hay responsabilidad para el creador, ¿no? Para el desarrollador. Yo creo, ¿cuál es nuestro papel como estudiantes para que exista esa responsabilidad? Porque hay casos, por ejemplo, dice usted, que alguien que esté operando, donde el dron ha matado al operador que está evitando que cumpla con su misión y el desarrollador no tiene ninguna responsabilidad y entonces sigue desarrollando cosas que ponen en riesgo al operador. Entonces, ¿cuál sería nuestro papel como estudiantes para poder influir en que se genere un marco normativo adecuado? Ese es un tema que tiene que ver con un dilema ético. Y ahorita le doy también la palabra a Tatiana. Hay un dilema ético y por ahí hay una filósofa que te dice que bueno, de la revisión que ella hizo, varios casos de impacto de la tecnología, no solamente inteligencia artificial, sino impacto de alguna tecnología, nosotros hemos llegado como seres humanos a la conclusión de que el ser humano más cercano a la tecnología va a ser el responsable. Así lo hemos hecho. Oye, pero yo no hice nada, yo no apreté el botón, el sistema no me dio el mensaje. No importa, pero pues tú eres el que estás ahí y tú vas a responder. Lo llevo por el programador, ¿no? Que de ahí parte hasta ahorita, porque no sabemos después, el origen de muchas instrucciones y de muchos algoritmos. Pero dice esta filósofa, yo creo que por lo menos moralmente no es justo culpar siempre al ser humano más cercano a la tecnología. Moralmente yo creo que no es justo. La ley así opera el derecho. Pero creo que hay que cambiar la ley y hay que añadir un eslabón, y ahí entra la propuesta que comenta Tatiana, ¿no? de la agencia artificial y de esta parte que está investigando ella en su tesis doctoral, y lo que se busca es poner un eslabón adicional a la teoría de la responsabilidad jurídica, pero para eso hay que acudir a los filósofos para que modifiquen la teoría de la responsabilidad moral, ¿no? Bueno, creo que es por ahí el camino y le doy la palabra a Tatiana. Gracias. Sí, bueno, es una gran pregunta y justo es parte de lo que más, bueno, es uno de los problemas grandes de la ética de la inteligencia artificial ahorita. Y algo que se ha criticado mucho es que en estos casos normalmente lo que pasa es que los desarrolladores pues son equipos de empleados dentro de empresas y se distribuyen las tareas como que se segmentan mucho, y entonces al final la empresa responde como persona moral, pero no se imputa a un desarrollador específico, ¿no? Sino que nada más la empresa pues puede ser culpada o puede, no sé, ser sobre todo demandada, pero en general el problema es que como que se distribuye demasiado las tareas. Dicen, no, el desarrollador no tomó la decisión que directamente llevó a este resultado, sino que le dio estos objetivos a la máquina, y ahí es donde entra un poco el problema que presentaba, ¿no? Que se dice, bueno, la máquina al final tomó la decisión, o ya es muy difuso quién hizo qué parte, y entonces no podemos señalar a un individuo como responsable, y ahí es justo donde entra este problema que justo creo que hay, pues desde el derecho se tendría que encontrar como estos instrumentos para que pues los individuos se vean obligados, al menos así como de manera pues sí, de prevención, para no tomar esas decisiones que pueden llevar a estos riesgos, porque justo tienen mucha libertad los desarrolladores, porque están protegidos por sus equipos, por las empresas y por la lejanía que te da el algoritmo mismo, ¿no? Realmente tú no ves a las víctimas, digamos, en el caso de que las haya, y pues sí es un problema muy grande y muy interesante, que yo creo que se tiene que trabajar desde el derecho y la filosofía, ¿no? Y la ética, como sí. Y bueno, y la ingeniería, como que ahí habría que abordarlo como desde la interdisciplina, yo creo, pero es uno de los retos que tenemos ahí pendientes. Bueno, complementando tu pregunta, sí tenemos legislación internacional, sin embargo, los tres referentes, pues obviamente es
Europa, Estados Unidos y China son los referentes en cuanto a la legislación internacional. Obviamente también te aconsejaría que vieras el de Gran Bretaña, ¿verdad? Es una legislación muy interesante. Y completando lo que nos señalaba José Luis, sí tenemos iniciativas a nivel federal y también local. Por ejemplo, en la Ciudad de México también tenemos iniciativas en cuanto a esa inteligencia artificial. Se presentó, si no mal recuerdo, por ahí de febrero, la iniciativa por parte de la Ciudad de México. Entonces vas a encontrar tanto a nivel federal como a nivel local iniciativas relacionadas con la inteligencia artificial. Abonando a tu pregunta. Pues muchas gracias a los ponentes por las opiniones. Mande. Perdón. Bueno, mi pregunta va más como estudiante, ya que estoy en primer semestre y ahorita pues nos interesamos bastante por ahora sí que por lo que dijeron. Y bueno, o sea, mi pregunta va a ser como, nosotros vamos a llevar a cabo la inteligencia artificial a lo largo de nuestra carrera, ya que va a ir evolucionando. Pero, ¿cómo va a ser un abogado del futuro que tenga que implementar ciertas, ahora sí que habilidades con esta tecnología? ¿Qué papel va a llevar a cabo ahora sí que la inteligencia artificial con los abogados del futuro? Esa es como mi pregunta más o menos. Sí, el perfil del abogado del futuro, o el perfil del abogado que necesitamos, pues quizás ya no del futuro, ya del presente y de ustedes que están aquí estudiando, es de la transdisciplinariedad. Es decir, el abogado tradicional no necesitaba a veces de otras disciplinas. El penalista se enfocaba al Código Penal, a la Constitución, un poco de amparo y podía operar. El del derecho civil igual, así por cada disciplina del derecho nos organizamos los abogados de esa manera. Pero ahora con la inteligencia artificial debes de tener esa posibilidad de entender la ingeniería, la filosofía y la materia que tú vas a tener en puerta o que estás operando, la materia jurídica. Les voy a dar un ejemplo, ¿no? Ahorita estamos en el sector automotriz, pero no sé si ustedes han revisado la Ley Federal del Trabajo. Revisen la Ley Federal del Trabajo. El 24 de diciembre de 2024 se incorporan también temas de inteligencia artificial. ¿Y qué va a hacer el abogado laboralista cuando tenga que defender a un trabajador que está en una plataforma tecnológica, ¿no? Uber, Didi, todas estas? ¿Qué va a hacer? ¿Cómo le va a hacer para defenderlo si no sabe que es un algoritmo? ¿Cómo va a defenderlo si no sabe que es una auditoría algorítmica? Todo eso lo trae la ley ahora y está vigente, está vivo ahí. Entonces ustedes necesitan acercarse a la ingeniería, acercarse a la filosofía. Las facultades de derecho también en todo el país necesitan actualizar sus planes de estudio y hacerlo, por lo menos un seminario, un taller, una clínica, algo que tenga ahí que ver con la inteligencia artificial. Es una formación que ustedes requieren y que la tienen que saber utilizar y complementar entonces su formación como abogado. Y eso pasa en todas las disciplinas. El contador, el médico, el ingeniero no, porque ya algunos ya traen la inteligencia artificial, pero todas las disciplinas del conocimiento humano necesitan vincularse a la inteligencia artificial. Y por eso nosotros estamos aquí, para acercar eso, para decirles, oigan, abran los ojos, acérquense a estos temas, a esos filósofos y participen de esa manera. Tarde o temprano les llegará un asunto donde haya inteligencia artificial. ¿Y qué va a hacer el juez? ¿Qué va a hacer el Ministerio Público? ¿Qué va a hacer el perito? No va a tener las habilidades. Entonces, es una etapa de capacitación, de formación y capacitación, y ahí necesitan estar todos los que están ahorita aquí presentes, acercarse, buscar un curso, entender, acercarse, hacer una tesis también. Los invito a que hagan tesis relacionadas con inteligencia artificial, ¿no? La Facultad de Derecho tiene una fortaleza enorme de talento, tanto en docentes como en estudiantes. Aprovechen y busquen a las personas como el profesor Rodolfo, que está promoviendo esto en la facultad. Acérquense a él y hagamos equipo todos, ¿no? De mi parte creo que es eso. Bueno, yo siempre me he preguntado qué va a pasar con el abogado del futuro, ¿verdad? Porque normalmente
decimos, bueno, ¿y cómo va a trabajar el abogado del futuro? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y yo a mis alumnos les digo que pues va a haber dos tipos de abogados, ¿verdad? El abogado que va a resolver casos, pero va a resolver esos casos por difíciles que son, por el conocimiento que requiere obviamente que pues a un humano que lo resuelva. Y vamos a ver el abogado que tiene que ser creativo. ¿Para qué? Pues para preparar precisamente los programas que van a resolver los casos, que podemos decir en forma pues fáciles, rápidos, porque si ustedes se dan cuenta y todos ustedes ocupan Amazon, cuando ustedes ocupan Amazon y tienen algún problema, pues ya hay un link que nos dice cómo solucionar el problema y ustedes llenan unos datos y les da la solución. Bueno, ese es un abogado creativo que hizo ese programa, esa plataforma. Entonces ahora vamos a resolver casos antes de siendo creativos, o vamos a resolver casos muy difíciles que obviamente la inteligencia no pueda resolverlos. Pero todos vamos a tener que ocupar como herramienta la inteligencia artificial. Y como dice José Luis, hay que prepararnos para ello, porque también ahora va a ser quién sabe y quién no sabe. Eso que señalan los medios de comunicación de que ponen en angustia a las personas de que la inteligencia artificial va a desplazar a quién sabe cuántos miles de trabajadores, sí, sí es cierto. Pero ¿por qué los va a desplazar? Pues porque no saben inteligencia artificial, no saben hacer un prompt, ¿verdad? ¿Por qué? Porque por otro lado va a estar la contratación de personas, pero personas que ¿qué? Personas que saben manejar la inteligencia artificial y que hacen un prompt. Entonces, ¿qué sucede? Va a haber desempleo por un lado, pero va a haber empleo por el otro. Hay que prepararnos para ser de las personas capacitadas, de las personas competitivas, para poder obviamente nosotros decir, conocemos inteligencia artificial, sabemos ocuparla y podemos competir por un cargo de ese nivel. O dos, si no se preparan, pues van a ser de los que van a decir, pues no lo conozco, no lo sé, y al rato pues estoy desempleado, ¿no? Yo es lo que diría. No sé tú qué señalarías. Y con esto ya terminamos. Bueno, no sé realmente cuál vaya a ser la influencia a largo plazo de la inteligencia artificial en el derecho específicamente, pero algunas cosas que he visto interesantes es que se plantean, bueno, que ya hay algoritmos que se usan sobre todo para revisar casos, como para irse a casos similares y entonces para dar como orientación, sobre todo para jueces, tengo entendido. Y bueno, tengo la sospecha de que también ya se usa mucho la inteligencia artificial para redactar iniciativas, por iniciativas que he leído por ahí. Entonces, bueno, ya hay ciertos usos, hay unos que pueden ser problemáticos porque hay que tener hay que ser conscientes de lo que hacen, por ejemplo, los modelos de lenguaje, ¿no? El ChatGPT y todas estas aplicaciones hacen algo muy diferente a lo que harían ustedes, ¿no? Como abogados, como abogadas, porque pues realmente su trabajo no es comprender la ley, interpretarla y omitir una opinión, digamos, ¿no? Solamente predice, no solamente, no es algo muy sofisticado y complejo, pero bueno, predice cómo se vería un texto que resolviera más o menos o que atendiera este problema en el lenguaje jurídico y lo genera, pero pues realmente es algo muy diferente a lo que haría un abogado. Entonces creo que también una parte del trabajo de los abogados ahorita en este proceso del desarrollo y del uso y de la implementación de estos modelos es pues identificar un poco qué es lo que están haciendo los modelos y encontrar un poco los puntos débiles, ¿no? Donde puede ser problemático el uso del modelo generativo para atender un caso o para redactar una iniciativa de ley o este tipo de asuntos y pues proponer propuestas alternativas, estar ahí como pues al pendiente y en general pues como dicen ambos pues estarse actualizando, informando y no dar también por hecho que lo que da la inteligencia artificial es correcto y está bien porque pues realmente no son abogadas y no son abogados como ustedes, ¿no? Se acercan de una manera muy distinta al texto jurídico, ¿no? No están pensando realmente, ¿no? Están ordenando palabras y están construyendo textos que sean coherentes, pero pues es algo muy diferente, entonces creo que los abogados de ahorita tendrían que estar muy al pendiente sobre estos usos, sobre todo, ¿no? Y pues sí usarla, pero con mucha conciencia de qué es lo que está haciendo y cómo lo hace, ¿no?
Bueno, por cuestión de hora, ¿verdad? Yo sé que hay muchas preguntas. Siempre es inquietante este tema, pero pues tenemos que darlo por terminado. Les agradecemos su presencia y lo único que a nombre de mis compañeros y su servidor, pues les aconsejo, prepárense, actualicen, estudien inteligencia artificial. Hasta este momento podemos considerarlo como una herramienta, ¿verdad?, para nuestro trabajo, pero tenemos que saber usarla, saber ocuparla, y algo que va a ser muy necesario, su regulación. ¿Y a quién tienen que consultar? Pues a nosotros, a los abogados, a los filósofos, de qué es, cómo se debe regular. Que tengan bonita tarde, que la pasen muy bien. Gracias.